Buenos días, alumnos de segundo de bachiller. Me toca hablar del empirismo. El empirismo, esta filosofía británica que tiene su apogeo en los siglos XVII y XVIII. Los principales representantes son Hobbes, Locke, Hume, Berkeley. Son todos ingleses o irlandeses, del ámbito anglosajón, y hay que decir que en siglos anteriores, en la Edad Media, ya había habido otros autores que tenían esta tendencia empirista, como por ejemplo Roger Bacon, un franciscano de la Edad Media. Bien, el empirismo es una corriente cuyo lema es que todo conocimiento procede de los sentidos, procede de la experiencia. El origen y el valor de nuestros conocimientos está en la experiencia. Por tanto, no hay ideas innatas. Y aquí se oponen a nuestro amigo Descartes, que nos había enseñado el innatismo. Por ejemplo, la idea de Dios era una idea que estaba en nuestra mente, que Dios había puesto en nuestra mente y que por lo tanto la teníamos desde el nacimiento. Innato significa algo que tienes desde que naces, es innato. La idea de Dios para un racionalista es innata. Los empiristas niegan el innatismo. Nuestra mente es como una página en blanco que se va llenando con el curso de la experiencia. Es decir, que durante nuestra vida vamos llenando nuestra cabeza, nuestra mente, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos. Este es el eslogan, el lema, la frase que se nos tiene que quedar bien grabada del empirismo. Todo conocimiento viene de la experiencia y la experiencia es el límite, es decir, no se puede ir más allá de la experiencia. Por lo tanto, otra consecuencia es que los empiristas aborrecen la metafísica, puesto que la metafísica, pues hablar de Dios, por ejemplo, y los ángeles y el alma y todas estas cuestiones que no se tocan ni se experimentan, pues nos alejan de la realidad. Son especulaciones cuando te pones a pensar prescindiendo de tus sentidos y solamente la mente ella sola vaga, da vueltas a ideas que no tocan tierra. Bien, los empiristas totalmente contrarios a la metafísica. Ellos prefieren la física, porque la física, ya veis, la física se basa en la experiencia, en la observación, en el laboratorio. Las leyes físicas se comprueban en las matraces y demás instrumental de laboratorio. Por lo tanto, el ideal de ciencia para los empiristas es la física. Os recuerdo que para Descartes, nuestro racionalista de cabecera, el ideal de ciencia es la matemática que se hace toda de cabeza, que es todo deducir. Hay unos principios y si están correctamente colocados los principios, de ahí se deduce todo. Bueno, pues nada, para que os quede bien claro, esta oposición empiristas-racionalistas, aunque también hay que decir que los empiristas de alguna forma son hijos del racionalismo, pero unos hijos que salieron respondones. Bien, los empiristas se interesan muchísimo por los problemas humanos, la ética, la política, la pedagogía, también la religión. El empirismo es una corriente filosófica que ha tenido mucha influencia en todo lo que es la filosofía política. Son unos ases de la política realmente, los empiristas y los ingleses en general. Se les ha dado bien esto y ahí tenéis que de alguna forma el sistema parlamentario, la democracia y estas cosillas que son tan importantes hoy en día y que entendemos que un país está más desarrollado si tiene democracia que si tiene dictadura. Pues esto de los parlamentos y tal, el primer sitio del mundo donde hubo fue en Inglaterra y tiene que ver con los filósofos empiristas que aportaron mucho a la filosofía política, sobre todo Locke, como veremos. Bien, la segunda parte de esta lección sobre el empirismo es precisamente los hechos históricos que tuvieron lugar en el siglo XVII en Inglaterra, que fundamentalmente fueron dos revoluciones. La primera es que en 1628 redactaron la llamada Bill of Rights, Declaración de Derechos, un documento por el cual el Parlamento inglés limitaba los poderes del rey
inglés. Los ingleses son los primeros que se lanzan a ponerle límites al monarca, a la monarquía absoluta. Os tengo que decir que en aquella época, siglo XVII, en España, en Francia, en la mayoría de los países, el rey gobernaba, hacía todo y nadie le tosía, vamos, el rey era un rey absoluto. Él tenía todo el poder sin ningún tipo de límite. Más que, bueno, que Dios lo juzgara, ¿no? Si cometía atropellos, pero ya está, aquí abajo no tenía límites. Bien, pues en la Bill of Rights, esta de los ingleses, es un límite que se le pone al rey. El rey tiene que respetar este documento. En 1642 estalla una primera guerra civil en la cual se enfrentan los defensores del Parlamento, que son los burgueses, los mercaderes, a los defensores de la monarquía, que son los aristócratas y los campesinos. Acabada esta guerra civil, se instaura en 1649 la República de Oliverio Cromwell. Fue una época de prosperidad y que acabó cuando en 1660 Carlos II restaura la monarquía. En ella van a aparecer los dos partidos, liberales y conservadores, creo que se llaman, los Tories son los conservadores y los Whigs son los liberales, me parece, que van a durar hasta el día de hoy, porque hay que decir que Inglaterra, otra cosa no, pero un sistema político estable sí que tiene. En fin, que este siglo XVII tuvieron revoluciones, pero es que luego les ha ido bastante bien, porque consiguieron, como digo, este sistema parlamentario que ya lleva 300 años ahí funcionando y, en fin, aunque haya pues huelgas y jaleo como en todos los demás países, desde luego nada que ver con España, sobre todo España del siglo XIX. Bien, bueno, total, que me he quedado en 1660, los dos grandes partidos políticos ingleses se establecen que van a durar hasta hoy. Y después tiene lugar, bueno, Jacobo II es un rey que intenta restaurar el catolicismo y en 1688 hay otra guerra civil y esta sí que es la gloriosa que va a instaurar, va a poner en el trono a un rey holandés, Guillermo de Orange, como este Orange de los móviles, ¿no? Orange, todo lo que sea Orange viene de Holanda, ¿vale? Hasta el equipo de fútbol es Orange, es naranja, ¿no? La selección holandesa. Bueno, pues el Guillermo de Orange instaura su dinastía y reconoce la Declaración de Derechos por la cual el Parlamento se impone al rey, el Parlamento decide y la reina va al Parlamento de visita de vez en cuando, como podéis ver, hoy también en la tele muchas veces se ve. Muchos puritanos, que era la religión que tenía Oliverio Cromwell, tienen que huir en este momento de Inglaterra y se van allí a Estados Unidos a fundar las colonias y estos puritanos darán lugar a Estados Unidos que en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se independizarán, ¿no? Pero bueno, fueron echados de Inglaterra y todos en el barco Mayflower tomaron rumbo hacia el oeste, atravesaron el Atlántico y allí se establecieron. 1707 se produce la unión de Inglaterra y Escocia, dando lugar a UK, United Kingdom, Reino Unido, jamás será vencido, que veréis desde 1707 hasta, pues creo que fue en 2016, ¿no? Cuando hicieron un referéndum preguntándole a los escoceses si querían seguir unidos a Inglaterra o no. Y los escoceses dijeron que querían seguir unidos a Inglaterra. Bien, todo esto es interesante porque no tiene que ver con España, pero bueno, se ha querido ver un poco el paralelismo. Cataluña y su referéndum. Bueno, la cuestión es que todos estos jaleos de reyes que les cortan la cabeza, que no lo he dicho, se me ha olvidado, por favor, los ingleses fueron los primeros que le cortaron la cabeza a un rey, que pensamos que fueron los franceses, pero no. En 1649 le cortaron la cabeza a Carlos I. Bueno, pues todos estos jaleos de reyes que van y vienen, revoluciones, son interesantes
porque van a dar lugar a que nuestros famosos filósofos empiristas hagan unas profundas reflexiones e interesantes reflexiones sobre filosofía política, sobre cómo organizar una sociedad y cómo debe de organizarse la política, y en esto destacarán Hobbes y Locke principalmente. Y bueno, os digo hasta luego. Adiós.